Bueno, déjame empalmar ahí mismo con el tema de los casos que conocemos en el día de hoy. La información evidentemente que ha causado, bueno, pues mucha impotencia para gente que no entiende cómo algunos manejos que se dan en la justicia respecto al caso de la prisión de Alexis Medina Sánchez, hermanito del presidente Danilo Medina, y otros también que estaban imputados. Lo que dice, lo que se establece, ¿no? Y según lo dijo el juez, que con el exceso de la prisión preventiva, hablan de más de 3 meses, que es lo que debe hacerse, la proporcionalidad de la medida del plazo razonable, que había sido agotado conforme a la exigencia del proceso penal, además de otros argumentos que están fundamentados en el hecho de que se le otorgó varias prórrogas a la Procuraduría, en este caso también para presentar la acusación. Yo lo que digo es, y esa es la lógica de mucha gente, ¿por qué son tan rigurosos respecto a lo que establece también? Que es correcto de lo que se establece para algunos y no para otros. Esa división que hay y mucha gente piensa ahora mismo, la verdad es que si no la honorabilidad, por lo menos el tratamiento ante la justicia es diferente del que roba mucho o presumiblemente roba mucho o poco, porque es presunción en muchos casos también de la cantidad de presos enorme que tenemos nosotros en el país. Tenemos cerca de 27,000 presos, creo que es la cantidad de privados de libertad que tenemos. Muchos de esos privados de libertad, no solamente aquí no se habla de los 3 meses, de la proporcionalidad de las medidas, no, ni estamos hablando tampoco de si se excede la prisión preventiva. Señor, usted vaya a hacer un levantamiento en las cárceles de aquí y ahí hay gente que ni siquiera tienen una acusación formal. Entonces yo creo que eso es importante en este caso, pero bueno, aquí se trata presumiblemente de otro tipo de personas que han delinquido, ¿no? En este caso, y por supuesto el tratamiento de los presuntos delincuentes también tienen su forma de tratarlo. Pero aquí hay un asunto, sí es cierto, y es que la sociedad dominicana durante 2 años permanece ya durante todo ese tiempo en la condición prácticamente de espectadora de expedientes que son voluminosos, muchos han sorprendido, sobre todo por los encauzamientos, fundamentado en eso que yo acabo de decir, delitos contra el Estado que se atribuye a funcionarios o a presuntos delincuentes de otro nivel que no de los delincuentes comunes, funcionarios relacionados con el gobierno anterior. Por supuesto, porque era improbable en administraciones pasadas que se pudiera hacer ni un intento siquiera de encauzamiento. O sea, una especie de cruzada de este ahora independiente y tenaz Ministerio Público, de la que podría esperarse que propicie para cada uno de estos casos, cada asunto, esa calidad de lo irrevocablemente juzgado, en pleno respeto, por supuesto, a la presunción de inocencia hasta la culminación de los procesos, y que debe extenderse a todos los privados de libertad. Parecen reconocerlo con tranquilidad, sin enfilar esos cañones como otras veces contra quienes formulan cargos. El propio Partido de la Liberación Dominicana, sus gobiernos son los de los últimos tiempos, los encauzamientos es precisamente a funcionarios de ese gobierno, la insistencia de ellos de desvincularse de lo que puedan haber hecho individualmente, dicen ellos, los prevenidos, al tiempo que también han reclamado la impartición de justicia, o que se imparta justicia, lo que conscientemente demanda también la opinión pública. Pero que ninguna persona que sea incriminada en esa órbita peledeísta o sin pertenecer a ella resulte condenado sin haberse establecido fuera de toda duda, evidentemente, su culpabilidad. Y eso también, pues, a la gente lo pone a hablar y a pensar y a razonar respecto a estos casos sobre, bueno, cómo es el tratamiento que se ha dado. Y había un oyente que nos preguntaba, Danilo, ¿para cuándo? Es una pregunta que yo creo que se hacen muchos ciudadanos y ciudadanas. Mucha gente se la hacen en el sentido desde que desde que empezaron a destaparse todos esos escándalos de corrupción de ese gobierno, precisamente de los últimos 2 años de Danilo, donde sobre todo el país se enteró de lo que pasó con su cercanito, Alexis, ese mismo que ahora le varían la medida de coerción, que era una especie de pulpo, claro, que utilizó sus múltiples tentáculos para hacer negocios
tan ventajoso, con instituciones tan variadas del gobierno, que para cualquiera resultaba difícil creer que alguien tan cercano al entonces presidente de la República pudiera movilizar más de 10.000 millones de pesos, que es la cifra que se ha manejado, según consta la acusación del Ministerio Público, sin que el ciudadano mejor informado del país, le hace el expresidente del país, como se ha reprochado en muchas ocasiones, tuviesen el más mínimo conocimiento de esas actividades. Los titulares de la PETCA, que han investigado a varios funcionarios del pasado gobierno, a los que acusan de estafar al Estado Dominicano, ahora con más de 19.000 millones de pesos, obliga entonces a que se vuelva a formular esa pregunta, aunque nosotros estemos conscientes de que ese hombre al que vimos gobernar este país con un mal disimulado talante autocrático, demostró que siempre estaba atento a sus cartones, como dicen en la calle, y ese nuevo escándalo que tiene como principal protagonista al exministro de Hacienda, al señor Donald Guerrero, y a otros 8 funcionarios también de alto nivel, del sector financiero sobre todo, pudiera estarnos diciendo que falta todavía tantas cosas por ver en lo que queda, y que todavía el Ministerio Público, señores, podría tenernos reservadas alguna sorpresa, pero también obliga a preguntar si entre las cosas que nosotros no hemos visto está incluso el sometimiento a la justicia del expresidente Danilo Medina, que según declaraciones de la propia PETCA, lo digo por eso, Wilson Camacho, hay una investigación abierta. Entonces, no sería tampoco una sorpresa para quienes están convencidos de que hace rato debió estar sentado, por lo menos para responder algunas cosas en el banquillo de los acusados, junto a muchos funcionarios y hay funcionarios cercanos y a muchos miembros de su familia que metieron la mano y que metieron la pata y que hicieron evidentemente cosas indebidas, o por lo menos se presume hasta tanto se demuestre, y yo creo que es la gran pregunta. Muchos dudan por el giro que ha dado ahora con la medida de coerción de algunos cercanos, sobre todo familias del presidente de la República, pero no hay que perder las esperanzas, y señores, no sería sorpresa, por lo dicho por Wilson Camacho, que el expresidente también se ha llamado. Entonces, como preguntan los oyentes, lo decían y yo me subo, Danilo Medina, ¿para cuándo? ¡Llévatelo!